Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este webinar, cuyo objetivo es presentar los resultados del proyecto Prospectiva Económica y Ambiental de los Sistemas de Producción de Leche, con énfasis en la pequeña y mediana escala hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Recordemos que este proyecto está financiado por CONACYT a través de la convocatoria Ciencia Básica o Ciencia de Frontera en la modalidad Paradigmas y Controversias de la Ciencia. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de COVID-19, de la crisis, de la ruptura en la cadena de suministros en los sistemas de producción de leche y cómo es que todo esto ha afectado a que la producción se vea mermada y qué es lo que podemos hacer para que la producción en el 2030 caiga en este escenario optimista del que tanto hemos hablado. Bien, nuevamente recordamos a los miembros del equipo de trabajo. El responsable técnico del proyecto es el doctor Francisco Ernesto Martínez Castañeda. Ok, iniciemos hablando sobre los efectos de COVID, sobre los sistemas agrícolas, en específico sobre los sistemas de producción de leche. Bien, les platico que los efectos de COVID sobre zonas rurales en México fueron altamente devastadores. ¿El por qué? Es fácil, debido a que esta enfermedad se topó con una población desatendida y poco visualizada en políticas de desarrollo. Pero vamos a ver qué ocurre y cuáles han sido realmente estos efectos sobre la población. Bien, en diciembre del 2019, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud recibió noticias sobre una nueva infección que estaba afectando a la población en China. Esta infección, ocasionada por un tipo de coronavirus llamada COVID-19, habría tomado importancia por los niveles alarmantes de propagación y la rápida evolución del paciente a gravedad. En México, hasta el día de hoy, se han reportado 7.314.891 casos positivos a COVID-19, con un total estimado de 346.126 defunciones. Como consecuencia de esto, el sector salud en nuestro país ha recibido fuertes críticas a nivel internacional porque era evidente que, por lo menos México, no estaba preparado para enfrentar una situación de esta magnitud. Si al devastado sector salud se le suma una inminente recesión económica motivada por la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministros y otros efectos mundiales como la invasión de Rusia a Ucrania, que ha provocado escasez de alimentos, esto resulta en un panorama no muy alentador. Las zonas rurales en nuestro país tradicionalmente han sido desatendidas y poco visualizadas en las políticas de desarrollo. Y justo a raíz de las medidas implementadas por el gobierno federal para combatir la pandemia de COVID-19, entre las que vamos a destacar cierre físico de dependencias gubernamentales, el inicio del protocolo Quédate en casa y sana distancia. Además, recordemos que hubo una reducción del 75% del presupuesto de las secretarías de gobierno en atención a programas de gobierno y políticas públicas. Bueno, las zonas rurales de nuestro país se han convertido en uno de los sectores más vulnerables de todo México. Hablemos un poco acerca de la crisis económica y del alza de precios de los alimentos. Si bien es cierto, la recesión económica que enfrentamos hoy en día no fue originada 100% por la pandemia, sí hay que resaltar que COVID-19 ha agudizado la crisis en algunos sectores, sobre todo el sector rural. En este sentido, la FAO ha declarado que COVID-19 está teniendo profundas consecuencias en materia de seguridad alimentaria y nutrición, debido a que se ha amenazado el acceso de muchas personas a los alimentos. Esta desaceleración económica global que estamos viviendo hoy en día implica una reducción en los ingresos y un alza en el
precio de los alimentos. México no ha sido ajeno a este escenario de crisis y la pandemia ha dejado al descubierto las débiles políticas que el gobierno mexicano venía implementando desde hace varias décadas en materia económica, de salud y de desarrollo social y productivo. Las zonas rurales de nuestro país históricamente han sido relegadas en materia política y económica. Los programas que existen para su atención han demostrado ser poco eficaces para el fomento a la productividad, apertura de centros de comercialización, capitalización de las unidades productivas, establecimiento de precios de garantía a los productos y mecanismos de comercio justo. A este devastado sector, en los últimos años y consecuencia del confinamiento que todos hemos vivido por COVID-19, se le sumaron la perturbación en las cadenas de suministros. El cierre de restaurantes y otros servicios alimentarios tuvo como consecuencia una marcada disminución de la demanda de alimentos perecederos como productos lácteos, frutas y vegetales, lo que provocó que los agricultores no pudieran vender sus productos y al no tener instalaciones adecuadas para almacenarlos, tuvieran que ser desechados. Además, el comercio exterior de productos del campo también se vio afectado por el cierre de fronteras y las restricciones que varios países colocaron a la exportación de algunos cereales y granos básicos como el arroz y el trigo. Sumado a todo lo anterior, se agrega que hubo decesos en los productores a causa de una atención médica tardía y además, debido al confinamiento, hubo ausencia en los trabajadores o de trabajadores temporales para los jornales agrícolas. De ahí que de entrada se perturbará la cadena de suministros desde su origen, la producción. Ahora bien, hablemos un poquito acerca del proyecto para que de ahí podamos aterrizar a las propuestas de qué hacer y qué no hacer para llegar al escenario optimista. Recordemos que el proyecto de prospectiva económica en los sistemas de producción de leche busca evaluar el desempeño productivo, económico y ambiental de estos sistemas en un horizonte hasta el año 2030. En la gráfica podemos visualizar nuestro escenario pesimista, que es la línea azul, el escenario base, que es aquel escenario que sin hacer nada vamos a llegar, o bien el escenario optimista, que es el escenario deseable. La siguiente tabla muestra el valor de la producción en el año 2030 considerando el precio base. Evidentemente, nosotros buscamos llegar al escenario optimista, cuyo valor en la producción de leche representaría un ingreso de $8,399,914,214, lo cual implica una diferencia entre el escenario base de $384,554,201. Es evidente para todos que la pandemia de COVID-19, la crisis y la perturbación en las cadenas de suministros han marcado un parteaguas en la producción de leche. Ahora, ¿qué hacer para que pese a todo lo anterior podamos caer en el escenario optimista que es la meta? Bien, de entrada, la respuesta a corto plazo es vital para ayudar a minimizar el impacto de la crisis originada o potenciada por el COVID-19. El objetivo de esta respuesta a corto plazo sería apoyar la creación de sistemas de producción rentables y resilientes. Hay que utilizar las redes agrícolas existentes para poder concientizar a la población en dos vías.
en temas de prevención de enfermedades, porque ya nos dimos cuenta que las zonas rurales de México son un sector sumamente vulnerable en este sentido. Y además debemos concientizar a la gente en temas productivos, porque hay que aprovechar estas redes para empezar a estrechar las brechas en conocimiento productivo y también las brechas digitales. Además, se debe de apoyar la autosuficiencia financiera del productor, fortaleciendo mercados locales y reforzando cadenas de suministros. Ojo, porque habrá que aprender a ver la pandemia COVID-19 como una oportunidad, como esta oportunidad para que podamos acelerar y fortalecer la creación de políticas públicas que realmente apoyen a los pequeños y medianos productores, ya que de ellos depende el suministro de alimentos locales y regionales. Además, debemos aprovechar que esta pandemia ha marcado un parteaguas en cuanto a conocimiento o introducción de tecnologías digitales. De aquí en adelante podemos empezar a hablar sobre una digitalización del campo, que sería un tema muy interesante a trabajar en próximos proyectos. Bien, pues hasta aquí por su atención, muchas gracias. Espero que continúen con nosotros en los siguientes temas que vamos a seguir trabajando dentro del webinar y estén atentos a las próximas actualizaciones sobre el proyecto e incluso otros proyectos que la universidad también está presentando. Por favor, si tienen dudas, comentarios, háganoslas llegar a través de los correos electrónicos mostrados en pantalla.